¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a abordar las clases, en este caso, en sesiones de videos, explicando problemas acerca de la estadística inferencial, sobre todo de la unidad número 3. Bueno, comentarles mientras que el motivo por el que no les puedo dar la clase, pues yo les había dicho que estaba tomando un curso de diseño mecánico, ¿no? Y pues es de carácter obligatorio y ahí no puedo hacer nada en ese sentido. Entonces vamos a seguir las clases bajo este mecanismo, donde les explico los problemas, les adjunto el video, les dejo una tarea y ustedes tienen que resolver esas tareas. Bueno, entonces, para iniciar, nosotros tenemos la primera actividad en clase 3.1. Esa actividad en clase 3.1 fueron estos problemitas, ¿ok? Y estos problemas corresponden a pruebas de hipótesis cuando se conoce la desviación estándar de la población. ¿Okay? Ese era el objetivo. Entonces nosotros lo planteamos. Nosotros lo resolvimos en clase, por eso les puse ahí como nota. Estos problemas ya fueron resueltos en clase. Lo único que tenían que hacer era tomar foto y adjuntar la evidencia de que lo trabajamos en clase. Posteriormente, trabajamos la actividad en clase 3.2, que eran problemas de aplicación, ¿ok? Que era este de aquí. Pero hay un problema, en este sentido. Pruebas de hipótesis cuando se conoce la desviación estándar de la población. Y aquí entre paréntesis puse como problemas de aplicación. La realidad es que cometí una infracción, ¿ok? En ese sentido. ¿Por qué cometí una infracción? Porque en estos problemas, tanto el 27 y el 28, que nosotros los resolvimos en clase, están mal. ¿Y por qué están mal? Porque vean aquí, nos dice, un investigador del estado de Virginia anticipó que datos muestrales indicarán que la prestación media semanal del seguro de desempleo es menor que la media de todo el país. Y luego en el inciso B, sobre todo en el inciso B. En una muestra de 100 individuos, la media muestral son 231 y la desviación estándar muestral, ¿ok? No nos dan la desviación estándar de la población, por lo tanto no puedo usar el estadístico Z, porque el criterio para usar el estadístico Z era trabajar con sigma, que es la desviación estándar de la población. Por eso está mal el ejercicio que ustedes adjuntaron ahí. Por otro lado, el segundo problema también va a estar mal. Si ya lo subieron, también va a estar mal. ¿Por qué? Porque se trata de un problema donde no nos dan la información de la desviación estándar de la muestra. En ese sentido. En este aquí, supongo que una muestra de 92 juegos, la asistencia media es de 3.740 personas por juego. Y la desviación estándar son 810. ¿Ok? Pero nos están hablando de la desviación estándar de la muestra. Entonces vamos a corregir eso por ahí, que voy a volver a explicar estos ejercicios, pero con la distribución t-student y no con la distribución Z. Entonces, para corregir eso, entonces si ustedes adjuntaron toda la información, pues eso no les va a servir, ¿ok? En ese sentido. Bueno, entonces partiendo de eso que nosotros tuvimos, partiendo de este primer problema, este sí es correcto, el 3.1, nos faltan ver problemas de aplicación. Entonces, a continuación, yo les voy a explicar eso. Vean que aquí ya todo lo que haga aquí esto se va a actualizar al bloc de notas que ustedes tienen por ahí. Todo lo que yo escriba, eso sí tarda para actualizarse, para que lo estén revisando. El problema que nosotros habíamos resuelto era pero está mal porque es una distribución t-student, lo que les comentaba. Pero bueno, vamos a ver aquí este ejercicio que corresponde. De hecho, acá lo puse. Están aquí pruebas de hipótesis con desviación estándar conocida. ¿Ok? En ese sentido. Y precisamente es el problema número 15.
Entonces vimos el método del valor crítico, método del valor P, ya no me voy a centrar mucho por ahí. Resolvimos estos problemas usando los pasos, el estadístico Z y cómo determinar el valor P. Después vimos el ejemplo número 2 y entonces ahora sí viene el problema de aplicación. ¿Ok? Problema de aplicación y vamos a poner aquí cuando problemas de aplicación punto pruebas de hipótesis para la media cuando se conoce la desviación estándar de la población. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. De ahí la importancia de los problemas. Entonces, ven ahí, esto es lo importante. Esto de aquí es lo importante. Nosotros estamos planteando pruebas de hipótesis para la media poblacional cuando conocemos sigma en ese sentido. Ahí está. ¿Ok? Y nuevamente, pues un ejemplo es este. Las declaraciones de impuestos presentadas antes del 31 de marzo obtienen un reembolso que en promedio es de 1,056. ¿Ok? Considere la población de los declarantes de última hora que presentan su declaración los últimos 5 días del periodo para este trámite, normalmente del 10 al 15 de abril. ¿Ok? Que si nosotros nos vamos a la práctica, eso sí eso es correcto, que cuando ustedes ya se incorporen a un régimen fiscal, ustedes tendrán que hacer la declaración de lo que ganan. ¿Ok? Entonces hay algo que se llama declaración anual y normalmente se hace en el periodo de abril para personas físicas. Y si tienes saldo a favor, pues el SAT te regresa el dinero. En caso de no ser así, tú tienes que pagar. Bueno, o en otros casos no tienes saldo a favor, pero no pagas tampoco. Y entonces viene el inciso A. El inciso A nos dice, un investigador sugiere que la razón por la que estos declarantes esperan hasta los últimos días se debe a que en promedio obtienen un reembolso menor que los que declaran antes del 31 de marzo. Punto y seguido. De las hipótesis apropiadas de manera que el rechazo de la hipótesis nula favorezca a la sugerencia de este investigador. ¿Ok? Entonces, yo les había comentado, eh, cuando nosotros planteamos pruebas de hipótesis, podemos basarnos con respecto al contexto del problema. ¿Y cuál es ese contexto del problema? Vamos a verlo por aquí. Vean. ¿Dónde están? Creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Que yo les decía, si me hablan de una investigación, si me hablan de una afirmación o una toma de decisión, yo puedo elucidar qué tipo de prueba de hipótesis voy a plantear. ¿Ok? Ojo, hay que tener cuidado. No porque nos digan la palabra investigador, ya lo tengo que asociar con una prueba de hipótesis de cola superior. ¿Ok? Hay que tener cuidado cómo se plantea eso. Si nosotros vemos el problema 3 de aplicación, nos dice un investigador, ¿ok? Está el investigador, sugiere lo podemos interpretar como una afirmación, ¿ok? Él está sugiriendo, está afirmando, sugiere que la razón de que los declarantes esperan hasta los últimos días se debe a que en promedio obtienen un reembolso menor que los que declaran antes del 31 de marzo, ¿ok? Entonces, esto es un caso, podemos verlo desde dos perspectivas. La primera perspectiva lo podemos ver con respecto, y lo vamos a subrayar, a que está haciendo una sugerencia, ¿ok? Y si está haciendo una sugerencia, te está dando una afirmación,
hablamos de una prueba de hipótesis de tipo inferior. Otra palabra clave, ¿cómo lo puedo identificar? Pues nos dice que los declarantes esperan hasta los últimos días. ¿Ok? ¿Por qué? Eh, Porque tienen un reembolso menor que los que declaran antes del 31 de marzo. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Y lo podemos todavía abordar de manera más adecuada este problema. Vean, las declaraciones de impuestos presentadas antes del 31 de marzo obtienen un reembolso en promedio de 1,056. Es decir, vamos a poner aquí 31 de marzo. Antes del 31 de marzo, en promedio, todos los declarantes obtienen un reembolso de 1,056. Es lo que nos está diciendo el problema. Eso es para poder interpretar a qué se refiere. Vamos a poner aquí. Tienen 1,056 de reembolso. ¿Ok? Eso es lo que están diciendo. Si tú declaras antes del 31 de marzo, tú vas a obtener un reembolso de tu dinero de 1,056 pesos. Vamos a ponerle pesos. Entonces, ¿qué es lo que dice, qué nos plantea el problema? Considere la población de los declarantes de última hora. ¿Ok? O sea, como todo buen mexicano, ¿no? O sea, a veces lo dejamos todo al final. Hay un segundo evento. Normalmente, se puede hacer una declaración de estos impuestos. Nos dice, considere la población de los declarantes de última hora que presentan su declaración los últimos 5 días del periodo para este trámite, normalmente del 10 al 15 de abril. ¿Ok? O sea, que del 10 al 15 de abril, tú puedes presentar también tu declaración. ¿Ok? Entonces, el investigador, ¿qué es lo que está diciendo? El investigador dice, un investigador sugiere que la razón por la que estos declarantes, ¿ok? Declarantes de última hora, que lo vamos a poner de color amarillo, estos de aquí, la razón de que estos declarantes de última hora lo hacen en esas fechas es porque se debe a que en promedio obtienen un reembolso menor que los que declaran antes del 31 de marzo. ¿Ok? Menor, ahí está la palabra clave. ¿Ok? Entonces, todos los que están por aquí van a obtener un reembolso menor que 1,056. Eso es lo que nos está tratando de decir el problema. Entonces, si nosotros nos regresamos a las pruebas de hipótesis, recuerden, el algoritmo es plantear pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Ese es el primer paso. Sabemos que dentro de las pruebas de hipótesis hay dos, hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula, ¿cuál es? La hipótesis nula es que la media, ¿ok?, debe ser mayor o igual que la media hipotética. ¿Ok? Y por otro lado, que la media debe ser menor que la media hipotética. ¿Ok? En el caso de la hipótesis alternativa. Esto es de manera generalizada. Este planteamiento que yo les he puesto aquí es la forma generalizada. Pero de acuerdo a nuestro problema, sería que H0, dos puntos, es que la media debe ser mayor o igual que 1,056. Que la 1,056 representa la media hipotética. Y la hipótesis alternativa debe ser que la media debe ser menor que 1,056. ¿Ok? Lo podemos ver de esa manera. Esas son las dos pruebas de hipótesis que nosotros debemos de plantear. Claro, que también podemos hablarlo contextualmente. ¿Ok? Puedo plantear una prueba de hipótesis de manera contextual en este sentido. Por ejemplo, H0 es que los declarantes
A lo mejor lo dejo como conclusión. Al final les explico eso de la conclusión. Pero en esencia, esto es lo que yo debo de plantear. Vean. Esto es lo que yo debo de plantear en mis pruebas de hipótesis. Ahí está. El paso número 2. Según el algoritmo que nosotros seguimos, establecer el nivel de significancia que está representado por alfa. En nuestro problema, alfa representa el 5%. Si nosotros vemos todos los incisos, representa el 5%, o sea, 0.05. En el algoritmo del punto 3, decíamos determinar el estadístico de prueba con la recopilación de datos. ¿Ok? En ese sentido. Entonces, ¿qué datos tenemos? Si nosotros vamos a los datos, en el problema tendríamos lo siguiente. Nos dice que una muestra de 400 personas, o sea, que N es equivalente a 400, que presentaron su declaración entre el 10 y el 15 de abril, la media de los reembolsos fue 910, es decir, la media muestral fue 910. Por experiencia se sabe que es posible considerar la desviación estándar poblacional, y vean, nos dan la información de la desviación estándar poblacional de 1600. ¿Ok? 1600. Cosa que en los problemas anteriores que habíamos platicado había un error, porque son desviaciones estándares de la muestra, no de la población. Este sí es un caso donde nosotros tenemos la desviación estándar de la población. Entonces ahí están. ¿Y qué más nos pide por aquí? Nosotros podemos determinar nx bar, la media hipotética, que nuestra media hipotética viene siendo los 1056. Ahí está. Estadístico de prueba. ¿Qué ecuación voy a utilizar? La ecuación que voy a utilizar va a ser que el estadístico de prueba es equivalente a la media de la muestra menos la media hipotética entre la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada de n. Eso es lo que yo debo de hacer. Y entonces, resolviendo, y nosotros resolvemos por aquí, resolviendo tenemos lo siguiente. El estadístico de prueba va a ser equivalente a 400. Ahí están los 400. Perdón, va a ser equivalente a la media de la muestra, que son 910, menos la media hipotética, que son 1056, y todo eso dividido entre la desviación estándar de la población, que son 1600, que divide a la raíz cuadrada del número de muestras, que son 400. Ahí está. Si yo hago la diferencia entre esto, me quedaría vamos a sacar una calculadora. ¿Dónde está una calculadora por aquí? Para determinar ese valor de ZP. Entonces la calculadora nos dice
F1, ahí está. Entonces nos dice la calculadora. Tenemos la operación 910 menos 1056 dividido entre 1600. Vamos a poner nuevamente una fracción. 1600 sobre la raíz cuadrada. ¿Dónde está la raíz? Raíz cúbica. Ahí está. Sobre, presionamos Shift. La raíz cuadrada de 400. Ahí está. Vean. Y en otro le damos igual. Nos da a menos 73/40, pero no lo quiero en fracción, lo quiero en decimal. El resultado es menos 1.825. Ese es mi estadístico de prueba. Menos 1.825. ¿Sí? Ahí está. Entonces recuerden que el paso 3 es determinar el estadístico de prueba. Entonces mi estadístico de prueba, ZP, es equivalente a menos 1.825. ¿Ok? Pero como en la tabla solamente tienen hasta 2 decimales, vamos a redondear ese número. Lo vamos a dejar como redondeando que ZP es equivalente a menos 1.83. ¿Ok? Si aplicamos una técnica de redondeo. Entonces, esto sería nuestra ZP. ¿Ok? Si fuéramos estrictos en ese sentido. Entonces, si tomamos 1.83, ahí está. El 4, pues es dependiendo qué es lo que quiero hacer. ¿Quiero el método del valor crítico o quiero el método del valor P? Cualquiera de las dos. Vamos a usar el método del valor P. Paso número 4. Método del valor P. Para el método del valor P, yo necesito determinar el valor de probabilidad. ¿Ok? Pero para determinar el valor de probabilidad, yo requiero el estadístico de prueba, que previamente nosotros lo determinamos en el paso anterior. El estadístico de prueba es equivalente a menos 1.83. Entonces, yo tengo que encontrar el valor P con ese estadístico de prueba. ¿Ok? O sea, ¿cuál es el área bajo la curva de esa ZP? Pues necesito ir a la tabla. ¿Ok? Necesito buscar esa área. Entonces, si yo busco esa área, si nos vamos al libro, y nos vamos a las tablas, están hasta por acá abajo, deberían de estar por aquí, debe ser esto. Es menos 1.83. Entonces estamos cerca, observen, menos 1.8 y debe ser al 83. 0, 1, 2 y 3. Ahí es menos 1.83. Quiere decir que el valor P es 0.0336. Regresamos. 0.0336. ¿Ok? En este sentido. Ojo, recuerden que ese valor del estadístico de prueba lo hemos obtenido a través de una distribución de probabilidad normal estandarizado. ¿Qué implica eso? Implica lo siguiente, que si yo dibujo el gráfico de distribución de probabilidad normal estandarizado, sabemos que esto es el valor de 0 y esto de aquí representa el valor de Z. Como nuestro valor de Z es menos 1.83, quiere decir que está hacia la izquierda del 0. Menos 1.83. Esto es mi ZP. ¿Qué implica ese valor de ZP? Que el área bajo la curva que yo encuentre va a ser de ese valor hacia la izquierda. O sea, esto. Lo que estoy pintando en amarillo
justamente aquí representa a esta área bajo la curva. ¿Ok? Y precisamente esto es el valor P. ¿Ok? Precisamente eso es el valor P. Y no porque yo lo digo, sino pues que así está reportado, ¿no? Y lo podemos observar en un algoritmo que debemos de tenerlo por aquí. Aquí está. Lo voy a copiar y lo voy a pasar al problema de aplicación. Vamos a pegarlo aquí. Vean. Vean qué nos dice por aquí. Cálculo del valor P en una prueba de 2 colas. ¿Ok? Paso número 1. Nos dice por ahí en el paso número 1. Calcula el valor del estadístico de prueba Z. Ya lo determinamos nosotros. Paso número 2. Si el valor del estadístico de prueba está en la cola superior, ¿okay? Es decir, donde Z sea mayor que 0, encuentre el área bajo la curva normal estándar a la derecha de Z. Si el valor del estadístico de prueba está en la cola inferior, localice el área bajo la curva normal estándar a la izquierda de Z. ¿Okay? Que aquí nos ponen los pasos si quiero determinar el valor P para una prueba inferior o una superior. ¿Okay? Lo de amarillo es la inferior. Y en el caso de que sea bilateral, pues ese valor de P yo lo debo de multiplicar por 2. ¿Okay? Y ven, en este caso basta con solo determinar esa área bajo la curva. Y eso sería mi valor P. Entonces, una vez que nosotros tenemos el valor P, podemos decir que nuestro valor P es igual a 0.0336. Y es aquí donde yo debo de establecer mi criterio de rechazo. ¿Okay? El criterio de rechazo es, dos puntos, si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, mi conclusión va a ser rechazar H0. ¿Okay? Esa sería mi conclusión. Si se cumple esta condición de aquí. ¿Okay? Si se cumple esa condición, entonces yo debo de rechazar la hipótesis nula. Construimos el criterio de rechazo. Si ustedes observan, el valor P que nosotros obtuvimos fue de 0.0336 y eso debe ser menor o igual que el nivel de significancia. El nivel de significancia es 0.05. Que ahí está. Vean. Si nosotros solamente tomamos los dos primeros valores hasta aquí, que corresponden las mismas centésimas con respecto al nivel de significancia, podemos visualizar que 0.03 sí es menor o igual que el nivel de significancia. ¿Okay? Por lo tanto, mi conclusión va a ser rechazar H0. ¿Okay? Esa es la conclusión. O sea, que si yo me regreso al problema, lo que voy a observar aquí es que voy a tachar H0. Voy a rechazar esto. Esta de aquí es la que voy a rechazar. Y lo vamos a mejor a subrayar para que no se vea feo por ahí. H0 se rechaza. ¿Okay? ¿Y cuál es el que vamos a validar? Pues vamos a validar la que nos interesa, la hipótesis alternativa. ¿Ok? ¿Qué implica la hipótesis alternativa? Que la media es menor a 1056. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la inferencia? Eso lo ponemos en el paso número 5. Inferencia al problema.
Y para ello voy a plantear nuevamente las pruebas de hipótesis. La hipótesis nula era que la media era mayor o igual que la media hipotética, que eran los 1056. 1056. Y la hipótesis alternativa era que la media era menor que 1056. Nosotros, ¿qué comprobamos aquí? Comprobamos la hipótesis alternativa. Esta de aquí es la que nosotros comprobamos. Entonces, ¿cuál es la inferencia? Vamos a poner aquí, inferencia. La inferencia es que lo que yo obtuve lo tengo que relacionar con el problema. El reembolso medio de los declarantes de última hora es menor que 1056. ¿Ok? En ese sentido. Y eso es lo que te tuvimos que haber planteado en nuestras pruebas de hipótesis. Aquí es menor que 1056. Ahí está. Ok. Esa es la inferencia que nosotros debemos de comentar, porque el problema lo que nos dice es lo que nos dice. ¿Ok? Repita, bueno, ¿dónde está? De las hipótesis apropiadas de manera que el rechazo de la hipótesis nula favorezca la sugerencia de este investigador. ¿Ok? O sea que si nosotros rechazamos la hipótesis nula, pues que se apruebe la hipótesis alternativa, ¿no? Donde el investigador se está planteando que efectivamente el reembolso medio de los declarantes de última hora sí es menor que 1056. Eso es lo que nos están diciendo el problema. Y así es como se resuelve este problema de aplicación. Lo único diferente a los ejercicios anteriores, por ejemplo, al ejercicio 1, al ejercicio número 2, es que aquí ya nos dieron las pruebas de hipótesis. En este problema de aplicación, nosotros tenemos que plantear. Es lo único diferente. Lo demás, todo se hace igual. Es lo mismo. Si nosotros queremos hacer el método del valor crítico, pues también podemos trabajar el método del valor crítico. ¿Ok? En este caso, lo podemos hacer de manera alternativa. Nosotros queremos, lo vamos a hacer por aquí. Entonces, si yo quiero seguir el método del valor crítico, método del valor crítico. ¿Ok? El método del valor crítico, ¿qué es lo que me dice? En primera, necesito el estadístico de prueba. En ese sentido, ya tenemos, y no lo voy a volver a hacer, ya determinamos cuál es nuestro estadístico de prueba. Y nuestro estadístico de prueba es, ¿dónde está? Menos 1.83. Entonces tenemos menos 1.83. Entonces, ahora lo que nos interesa saber es cuál es el valor crítico, Z subíndice C. ¿Ok? Y Z subíndice C, ¿cómo la determinamos? Pues necesitamos determinarlo 1 menos el valor de alfa. ¿Ok? En ese sentido. Eh, eso quiere decir que tendríamos 1 menos 1 menos alfa, que es el 5%, 0.05. ¿Ok? Esa es la operación que yo debo de hacer. Quiere decir que 1 menos 0.05 es equivalente a 0.995. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Y esto es un área.
un área bajo la curva. Entonces necesitamos encontrar ese valor de Z crítica. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues en las tablas. Ahora, en lugar de buscar el valor de Z, voy a buscar el área. Y el área, como ustedes sabrán, si nosotros buscamos 995, debe de estar por aquí. Ven. 966, 990. 994. A ver cuánto es. ¿Cuánto era el? 995. ¿Dónde está el 995? El estadístico de prueba. Uno menos alfa. Determinar emplear el valor crítico. Es el valor P. Meto el valor crítico. 0.950. 1 menos 0.05. Así ahí cometí una infracción. Es 0.950. Nos regresamos por acá. Es 0.950. Sí, 0.950. Entonces, esta Z crítica, este valor de 950 es el que yo debo de buscar en el libro. Y en el libro estaría entre estos dos. ¿Ok? Si somos estrictos, el 0.955, este ya excede. Si tomamos la última cifra, la última cifra, 5 redondea a 0 y tendríamos 0.91. En cambio, si tomamos el anterior, el 5 redondea al 9 y quedaría como 0.950. Eso implica que nuestro valor de Z crítica es 1.6, 1.64. Entonces, en el 1.64 tendríamos lo siguiente. El valor crítico sería 1.64. Eso es lo que tendríamos con nuestro valor crítico de acuerdo al problema. Tenemos 1.6 y 4, 1.64. Entonces ahí lo tenemos, el valor del Z crítico. Y no queda más que establecer la regla de rechazo. La regla de rechazo dice lo siguiente. Si el estadístico de prueba es mayor, creo que si es mayor o igual que el valor crítico, punto y coma, entonces vamos a rechazar H0. Vamos a comprobar que eso sea correcto y no cometer una infracción. Ajá, pero es una prueba inferior. ¿Sí? Entonces hay una infracción por ahí. Entonces debe ser menor que, porque es una prueba de tipo unilateral, inferior
Regresamos porque lo que estamos evaluando es precisamente esto de aquí. Si el estadístico de prueba es menor o igual que el valor crítico, vamos a poner aquí menor o igual que el valor crítico, entonces sí, rechazar H0. Entonces, ¿qué podemos observar? Nuestro estadístico de prueba es menos 1.83. Construimos menos 1.83. Debe ser menor o igual que el valor crítico. El valor crítico es 1.64. ¿Ok? Aquí nosotros, ¿qué es lo que podemos observar? Que efectivamente el estadístico de prueba sí es menor que a su valor crítico. Y como sí es menor, entonces mi conclusión va a ser rechazar H0. Y vean que ambos métodos, tanto el método del valor crítico, la conclusión a la que llegamos es que rechazamos H0. Y en el caso del método del valor P, también llegamos al rechazo de la hipótesis nula. La inferencia va a ser la misma. El reembolso medio de los declarantes de última hora es menor que 1056, de acuerdo a todo el problema que nosotros hemos analizado. Y entonces ahí está. ¿Por qué puedo usar la ecuación Z? Porque conocemos la desviación estándar de la población. Por eso puedo usar el estadístico Z. En el caso de que yo no conozca esa desviación estándar de la población, no puedo usar el estadístico Z. Tendría que usar el estadístico t-student si conozco la desviación estándar de la muestra. Entonces, esto es un problema de aplicación que ustedes tienen que analizar en ese sentido.